buenas tardes. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy la alumna del Instituto Superior Tecnológico Público Naranjillo. La carrera técnica es Computación e Informática. El docente del curso es el ingeniero Kevin Lubén Soto Bernal. El curso Administración de Soporte Técnico. El tema de hoy que hablaré es la arquitectura de equipo de cómputo. Introducción. La arquitectura de cómputo se refiere a la incorporación de sus estructuras físicas y lógicas, lo cual se dedica al diseño, construcción y aplicación de computadoras que integran al software, al hardware, algoritmos, lenguajes, programación de procesamiento de datos. Propósito: conocer el funcionamiento de cada una de las partes de la computadora, desde sus componentes internos y externos. Fundamentos de la arquitectura de cómputo. Definición. También llamado hardware informático, consta de circuitos electrónicos, pantallas, soporte de almacenamiento magnético y óptico, equipos electromagnéticos y equipos de comunicación. La arquitectura de la computadora cubre de especificaciones funcionales. Definición. Esta es una máquina electrónica utilizada para el manejo y el procesamiento de datos, la que nos permite automatizar el proceso a través de programas y aplicaciones con fines específicos. Está programada para realizar automáticamente operaciones aritméticas o lógicas. Organizaciones físicas de una computadora. Dispositivo de entrada. A través de ello, los datos se ingresan al sistema. Estos datos se convierten en señales eléctricas y luego se envían a la memoria principal para su procesamiento o se almacenan, permanecen en el disco duro. Dispositivo de salida. Son dispositivos que utilizan los usuarios para agregar información a la computadora. El dispositivo de salida muestra la información que ha sido ingresada y procesada. Principales componentes de una CPU. Componentes internos. Tarjeta madre. Es la tarjeta principal en la estructura interna en una computadora, utilizada para conectar circuitos electrónicos. La función principal de la tarjeta es controlar todos los componentes del servidor. Por eso es un dispositivo muy importante de la computadora. Microprocesador. La gente también lo llama cerebro. Es un circuito microscópico compuesto por millones de transistores integrados en una sola placa de pequeños espesores. El microprocesador se encarga de realizar todas las operaciones informáticas y controlar lo que sucede en la computadora, recibiendo información y emitiendo comandos para el trabajo de otros elementos. Disco duro. Se encarga de guardar y recuperar información a gran velocidad, como también almacenar cantidades de datos. El disco duro está compuesto por uno o más placas rígidas, insertadas en una caja hermética y conectadas por un eje común que gira a alta velocidad. Hay un cabezal de lectora. Memoria RAM. Se considera almacenamiento temporal, o también lo pueden decir a corto plazo, porque los datos son volátiles. Significa un ejemplo, una vez que se va la energía, se pierde toda la información que estábamos trabajando. Un ejemplo, la memoria ROM. Es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha al ordenador, realizan los diagnósticos
La memoria es un no volátil, que es a largo plazo y es decir, no se escribe sobre ella y se conserva intacta la información almacenada. Fuente de poder. Es un componente de una computadora que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua y transmitir la corriente necesaria a la computadora para su funcionamiento y protección normal. Cable de bus de datos. Se utiliza para transportar datos. Otros conjuntos se utiliza para encontrar la dirección de información específica. Y otros conjuntos se utiliza para asegurar que las diferentes partes del sistema utilicen una señal de control. No haya rupturas compartidas en conflicto. Tarjeta de video. La tarjeta de video, ver imágenes en la computadora. Te permite ver imágenes en la computadora mayormente. En el monitor es un hardware esencial, se encarga de convertir señal eléctrica de la CPU en información gráfica, la cual se verá reflejada en la pantalla. Unidad de CD es un dispositivo electrónico que se utiliza para copiar el DVD, CD, discos Blu-ray y productor de DVD. Realiza las siguientes funciones. Lee el disco duro. Disipador de calor. Conocido como radiador de PC, se utiliza como parte o un elemento de la computadora que es responsable de disipar el calor del dispositivo para evitar que se sobrecaliente. Tarjeta de red. Es un dispositivo cuya función es de permitir la comunicación con otros PC y aparatos que tengan conexión, ya sea internet o la intranet en tu casa. Tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido es un dispositivo de hardware que permite la entrada o salida de información en forma de sonido bajo y control de un programa de computadoras llamado controlador. Hoy vamos a pasar lo que es taxonomía de la arquitectura de computadoras. Sistema de numeración. Es el sistema más utilizado porque es una herramienta de uso común. Consta de 10 elementos o símbolos, que son del 0 al 9, en combinaciones que puede representar cualquier número. También se lo llama sistema decimal de 10 dígitos. Se considera un sistema de valor posicional donde el valor de un número depende de su ubicación. Por ejemplo, en el número 1983, el 1 tiene el peso más grande entre los 4 números y se llama el número más significativo, y el 3 tiene el peso más pequeño entre los 4 números y se llama el número más pequeño. Sistema binario. Inicialmente, cabe señalar que es muy difícil diseñar un dispositivo electrónico que pueda operar a 10 valores de voltaje diferentes. Por eso se utiliza el sistema de numeración binaria como sistema numérico básico para su operación en el sistema digital. La razón, aunque también se utilizan otros sistemas en un conjunto con el sistema de numeración binaria, el sistema binario consta de valores de 2 dígitos, de 0 y 1. En algunos casos, el 0 es equivalente a apagar en el circuito y 1 es equivalente a encender. El valor de cada dígito depende de la posición donde se encuentra. Aritmética de punto fijo. Los números binarios en las computadoras se representan mediante una colección de dispositivos. Almacenamiento binario, esto es un flip-flop, las cuales representan un bit 20, por ejemplo, un registro de FF.
de 6 bits podría almacenar números binarios variados de 000 a 111, es decir, se puede representar de 0 a 63 decimales. Esto representa la magnitud de un número. Las computadoras y las calculadoras digitales emplean tantos números negativos como positivos. Esto origina que se requiere algún medio para representar signos. Esto por lo general se logra agregando el número otro bit llamado bit de signo. Un 0 en la posición de signo representa el número positivo y un en el bit de signo representa un número negativo. Álgebra de Boolean. Álgebra booleana define un conjunto de operaciones y algunos axiomas o suspensiones no comprobadas. Un conjunto de elementos es cualquier colección de objetos que tienen ciertas propiedades comunes en un sistema matemático. Son supuestos básicos de los que pueden derivar las reglas, teoremas y propiedades del sistema. Los más supuestos más comunes utilizados para construir varias estructuras algebraicas son: taxonomía de Bloom. La forma más común de clasificar al sistema según su capacidad de procesamiento paralelo es a través de la taxonomía introducida primeramente por Bloom, la cual propone las siguientes categorías o clases de computadoras: una secuencia de instrucciones en una secuencia de datos simple. Se define un único procesador, la cual interpreta una sola secuencia de instrucciones para procesar los datos almacenados en una única memoria. Dentro de esta categoría se encuentran los computadores monoprocesadores. Taxonomía de Shor. Existen métodos para considerar la estructura de la memoria de un multiprocesador: memoria física compartida, memoria lógica compartida, físicamente distribuida y memoria distribuida. Es un multiprocesador con memorias físicas compartidas. Todos los procesadores comparten una memoria común. Los que se ejecutan en procesadores diferentes pueden comunicarse leyendo o escribiendo valores en memorias compartidas. Arquitectura de computadoras específicas. Vamos a ver lo que es las microcomputadoras. Tienen unidades de procesamiento y de almacenamiento, unidades de salida de visualización y de salida de audio, un teclado, y todo ello puede colocarse sobre una mesa en el hogar, bien en una oficina. La popularidad que ha tenido las PC, las computadoras personales, es la velocidad que hace mejoras en la tecnología. Los dispositivos tales como microprocesador, chips de memoria dispositivo, de almacenamiento, siguen aumentando en velocidad y capacidad, mientras en el tamaño físico y en el precio seguirán siendo estables. Mini computadoras. Igual que los mainframes, las mini computadoras pueden manejar muchas más entradas y salidas que las computadoras personales. Estas mini computadoras son ideales para empresas y campañas que no puedan adquirir o no necesitan un mainframe. Las mini computadoras son económicas y tienen características deseables con un mainframe. Los principales fabricantes de mini computadoras, vamos a ver, incluyen en DEC, Data General, IBM, Electropocket. Maxi computadoras. Se utiliza para el procesamiento de datos de grandes empresas y negocios que requieren mucho más poder de computación y capacidad de almacenamiento.
que le puedan dar la estación de trabajo. Generalmente las maxicomputadoras se utilizan para cálculos numéricos a gran escala, requiriendo la aplicación como predicción del tiempo y el diseño, simulación y aeronaves. Comunicación de datos. La comunicación de datos o información electrónica se ha convertido un punto esencial para la industria de las computadoras. La red de intranet hizo apresurar las comunicaciones entre las computadoras. Las computadoras se comunican en dos maneras, a través de módems y de redes. Módems. La computadora para usar línea telefónica, conexiones celulares, las redes conectan computadores directamente a la velocidad alta, ya sea por el cableado especial o transmisión inalámbrica. La comunicación que permite hoy en día las redes o los módems ha convertido las empresas a actualizarse, a generar su desarrollo industrial. Por esta razón, la tecnología se ha convertido en el área más importante de toda empresa. Redes. Es un modo de conectar computadoras, así como compartir información o compartir recursos. Las redes tienen grandes beneficios. Cuatro de los más importantes son las que les vamos a mencionar a continuación. Permitir el acceso simultáneo de programas e información importante. Permitir a la gente compartir equipo periférico como impresoras y escáneres. Hacer más eficiente la comunicación personal y el correo electrónico. Y facilita el proceso y el respaldo. Gracias por su atención.